Hola, soy Javier López, soy periodista y analista político y hoy estoy aquí en Periodista Digital porque quiero hablar de mi libro, Más allá de Podemos, 20 cartas de un inconformista frente a los cantos de sirena del populismo. Se trata de un libro que está hecho aprovechando esta oleada de los nuevos fenómenos políticos, pero en este caso de Podemos como un fenómeno que yo denomino de izquierda fastidizada, porque considero que este nuevo populismo que está emergiendo en España utiliza elementos que son propios del fascismo, aunque en este caso partiendo no de la derecha sino de la izquierda radical. El consenso de la transición yo creo que ahora está en proceso de redefinición. Lo que ocurre es que hay movimientos políticos como el de Podemos que no quieren ya hablar del consenso, sino que con otras formas cambiantes, ahora un poquito más moderadas, pero lo que quieren es directamente romper ese consenso para iniciar un proceso constituyente nuevo en España que nos llevaría, no sabemos muy bien hasta qué punto, ¿no? Porque ellos tampoco se aclaran bien, ¿no? Ellos utilizan mucho la ambigüedad política dependiendo del momento, dependiendo de las expectativas de poder que tengan. Cambian mucho su discurso político y no sabemos muy bien en qué consistiría o cuál sería su propuesta en ese proceso constituyente que ellos quieren iniciar en España. Yo creo que en Podemos hay elementos del fascismo que son muy claros, que en su día, en el siglo pasado, ya los utilizó Benito Mussolini. Benito Mussolini era un socialista que luego imprimió una fuerte carga nacionalista a su movimiento y al final eso fue lo que resultó el fascismo, y era sobre todo Benito Mussolini una persona oportunista que se iba amoldando a las circunstancias políticas dependiendo de lo cerca o de lo lejos que estuviera de su objetivo, que era alcanzar el poder. Por un lado, el liderazgo carismático es muy típico del fascismo y ya lo utiliza con otras formas más suaves, pero lo utiliza mucho Podemos. Por otro lado, la ambigüedad en el programa camaleónico, cambiante, dependiendo de la cercanía del poder, es algo también muy fascista. Y por otro lado, esa mezcla de populismo un tanto ambiguo, que no se sabe muy bien en qué se concretaría si se llegara al poder, y de un cierto nacionalismo también muy vacío de contenido, porque no hay que olvidar que Pablo Iglesias es el primero que en España, después de 40 años, está utilizando el concepto de patria y de patriotismo como él lo denomina como aglutinante, ¿no?, para ampliar su base social. Por eso digo que toman elementos del fascismo, porque el comunismo se les queda corto, se les queda viejo y necesitan imprimir otro tipo de recursos en su movimiento político para llegar a más gente. Bueno, Pablo Iglesias empezó diciendo que era comunista, luego dice que es socialdemócrata, pero socialdemócrata también lo dicen personas de la izquierda radical, dicen que son socialdemócratas. Yo lo que considero es que ellos, ante el fracaso un poco de la democracia clásica, que en España quiere representar el Partido Socialista, y ante la falta de brío de esa socialdemocracia clásica, ellos lo que hacen es imprimir elementos emocionales que son típicos del fascismo para darle mayor contenido emocional a su discurso. Ya ha habido pensadores, por ejemplo Elena Osaña, que era un pensador anarquista, que decía que había puntos en común entre la socialdemocracia y el fascismo, y era que los dos movimientos pretendían, digamos, reconciliar a las clases sociales sin llegar realmente a resolver los problemas de fondo, ¿no?, de la estructura económica. Así que no es ninguna barbaridad el emparentar esas dos corrientes de pensamiento. Yo creo que Pablo Iglesias es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes contradicciones que yo también intento poner de manifiesto en mi libro, de Más allá de Podemos, porque Pablo Iglesias, curiosamente, es el primer político español en 40 años que está utilizando lo del patriotismo para ampliar su base social, pero al mismo tiempo luego sus propuestas son muy contradictorias con este concepto, ¿no?, porque luego en Cataluña apoyarían el derecho a decidir, lo cual no me parece muy patriota desde el punto de vista español, y luego en el País Vasco seguramente se aliarían con personas por lo menos afines a Bildu, tampoco me parece muy patriota, ¿no? Entonces el problema de Pablo Iglesias es que, y respondiendo a tu pregunta, el problema de Pablo Iglesias es que no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir cuando habla de patriotismo, más que lo utiliza como un elemento aglutinante pero totalmente vacío de contenido.
Sería muy atrevido ir demasiado lejos, quizá buscar semejanzas entre Pablo Iglesias y Francisco Franco. Sí que es verdad que yo en el libro, en uno de los capítulos, utilizo frases de muchos pensadores, de muchos políticos distintos, buscando semejanzas o diferencias con Pablo Iglesias, pero utilizo en uno de los capítulos un párrafo de Francisco Franco, que no sería el único que se pudiera utilizar, en el que Franco ataca, digamos, a la democracia liberal por considerarla que es un engaño para el pueblo, que no resuelve la explotación de las personas. Realmente es un párrafo, como otros muchos de Franco, que podría firmar de cabo a rabo Pablo Iglesias, ¿no? Hombre, de ahí a decir hay elementos en común, en tanto en cuanto los dos pueden tener conexiones con lo que son los fenómenos populistas, pero, hombre, de ahí a decir que Franco está en la misma órbita que Pablo Iglesias sería exagerado, ¿no? Pero sí que utilizan cosas en común. El recurso de no somos ni de derechas ni de izquierdas, hasta donde yo sé, el primero que lo utilizó aquí en España y como recurso además político y como recurso electoral de captación de votos y de afiliados y de adeptos, el primero que lo utilizó fue José Antonio Primo de Rivera en sus discursos y en sus mítines, ¿no? No somos ni de izquierdas ni de derechas, era, digamos, el gran lema de la falange española de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Luego hay gente que busca también semejanzas entre Primo de Rivera y Pablo Iglesias, puede haberlas también en superficie, pero luego en el fondo creo que eran políticos distintos. José Antonio Primo de Rivera acabó alejándose del fascismo y Pablo Iglesias lo que está haciendo últimamente es acercarse cada vez más al fascismo, ¿no? No proponen realmente ningún tipo de alternativa al capitalismo, no proponen ningún tipo de alternativa al capitalismo porque realmente no hacen propuestas que vayan más allá de lo que es el capitalismo. Lo único que proponen son intervenciones en la estructura económica, poner dificultades a la estructura económica capitalista tal y como funciona ahora, pero realmente no proponen superar el modelo capitalista, ¿no? Yo creo que hay pensadores que no son de izquierdas, que van mucho más allá que ellos en sus propuestas contra el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, pero es que sin ir más lejos, los papas, ¿no? En sus encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia van mucho más lejos que Pablo Iglesias en sus propuestas distintas o alternativas al capitalismo, ¿no? Ellos, aunque tengan ese envoltorio de rebeldía, pero realmente lo que proponen no va mucho más allá de intervenir la economía al modo socialdemócrata, ¿no? Y al final acabar empantanando absolutamente todo, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Venezuela es un lugar donde las carnicerías autóctonas no tienen carne que servir a la gente de allí y en cambio es un país lleno de McDonald's, ¿no? Un símbolo clarísimo del capitalismo, ¿no? Eso es lo que al final propone Podemos, ¿no? No cambiar el sistema, sino intervenirlo para al final destrozarlo. Medios de comunicación privados, igual que ocurre en este caso en Venezuela, lo iban a pasar mal con Pablo Iglesias, ¿no? Porque bajo el paraguas ese de democratizar los medios, de que sean más plurales, lo cual en un momento dado puede sonar bien, lo que se esconde es también una intervención de los medios de comunicación y una manipulación de los medios de comunicación para que al final todos, en mayor o menor medida, acaben sirviendo al objetivo de poder de Pablo Iglesias o, en el caso de que estuvieran ya en el poder, al objetivo de mantenerse en el poder de la gente afín, ¿no? A la ideología de Pablo Iglesias. Este capítulo es uno de los que más me gusta para combatir a los demagogos de la democracia del pueblo, digo yo, o de la democracia populista. Hay que profundizar en la democracia política. Lo que quiero decir con este capítulo es que realmente un movimiento que fuera regeneracionista alternativo en España, por ejemplo, tendría que ir muy de lleno al tema de nuestro sistema representativo, ¿no? Que está demasiado viciado, demasiado controlado por las cúpulas de los partidos. Habría que ir a sistemas, por ejemplo, de circunscripción, en la que haya una mayor cercanía entre el elector y el elegido, entre el diputado y las personas que eligen al diputado, de manera que el diputado tuviera que dar cuentas antes
ante sus electores antes que ante su jefe de partido para volver otra vez a la lista. Ese tipo de propuestas que van encaminadas a profundizar en la democracia política y en el sistema representativo es donde realmente se podría hacer daño a estos demagogos que hablan tanto de la democracia del pueblo, de la democracia populista, en resumidas cuentas, y que finalmente no suponen una profundización en la democracia, sino un control de la población en busca de lo que ellos llaman la hegemonía social, ¿no? Por eso profundizar en la democracia política es muy importante para combatir a estos demagogos de la democracia populista. Ellos en sus cálculos electorales se han dado cuenta que ya en la segunda fase de su ascensión, que es la de estar en las cercanías del poder, la cercanía con esos paradigmas políticos de Venezuela y Bolivia les estorba. Al principio, en la primera fase les venía bien, porque era, digamos, el primer aluvión de gente que se acercaba a Podemos, podía ver con buenos ojos ese tipo de modelos, pero ya en una segunda fase, cuando ellos ya se declaran, como dices tú, cuando ellos se declaran más socialdemócratas, la cercanía con Venezuela les viene muy mal, porque ese tipo de paradigmas políticos pues no caen demasiado bien ya en gente más templada, gente que en un momento dado ha votado siempre al Partido Socialista, pero que en un momento dado puede votar a Podemos. Entonces, claro, lógicamente, como todo ha ido tan rápido, pues a ellos ahora demasiado rápido también y sin tiempo para asimilarlo, pues les molesta, ¿no? Les molesta que se les identifique con Venezuela cuando realmente antes de ayer, por no decir ayer, estaban alabando, ¿no?, ese modelo político. Yo creo que al final, de momento se van a quedar en una posición importante, política, yo creo que de apoyo, al final, de apoyo al Partido Socialista o de no apoyo al Partido Socialista, pero en cualquier caso como muleta del PSOE, que creo que de momento va a seguir siendo el partido hegemónico de la izquierda. Y luego, si la situación económica realmente se endereza en los próximos años y realmente la recuperación llega a la gente más modesta, a las clases medias, a los pequeños empresarios, pues al final Podemos va a ser un fenómeno importante de la izquierda, que va a ocupar el espacio de Izquierda Unida, digamos, en sus mejores tiempos, quizá un poquito más, pero no lo veo yo como un partido de poder, salvo que el asunto económico, la situación social vuelva a empeorar, entonces sí que pueden tener posibilidades de llegar al poder. UPyD y Ciudadanos, UPyD cada vez menos porque es un partido que tiende a desaparecer, tienen en común con Ciudadanos el presentarse ante los españoles como novedades y como partidos regeneracionistas. La diferencia es que estos dos, UPyD y Ciudadanos, Ciudadanos sobre todo, que es el que está prevaleciendo, pues en ningún momento hablan de romper las reglas de juego, hablan de regenerar, pero no tienen ese cierto aire revolucionario, que luego no es tan revolucionario, que se pretende dar Podemos, ¿no? Ciudadanos, yo creo que tiene cosas positivas y tiene algo que le falta, ¿no? Porque cuando uno se planta en la arena política con el principal argumento de que es algo nuevo, novedoso, pues yo creo que hay que profundizar mucho más en las propuestas, en el sentido ese que decía yo antes, por ejemplo, de la democracia política. Hay que profundizar mucho más en lo que se está ofreciendo a la gente si lo que estás realmente reivindicando es la novedad, ¿no? Porque si no, al final, pues todo puede quedar un poquito en humo, ¿no? Si no profundizas en lo que tú realmente quieres o dices que quieres regenerar, ¿no? y resolver.